Buenas noches a los que nos sintonizan a esta hora. Vamos a obviar las intervenciones de nuestros seguidores en las redes sociales, porque no tengo el aparatico aquí que sigue las interacciones en Twitter, las interacciones virtuales. Vamos a dejarlo para luego. Es momento ahora de analizar esta noticia, señores. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo dice que el país tiene 500.000 jóvenes vulnerables a ser delincuentes, o sea, en condición de convertirse en delincuentes comunes y corrientes. El coordinador de la Pastoral Juvenil ha respondido a este informe, al informe de esta agencia, y dice que esto se debe a la desintegración familiar y que precisamente esas organizaciones, las internacionales, promueven la homosexualidad y otras aberraciones que atentan contra el núcleo familiar. Después de la historia de nuestra compañera Heidi Veras, entramos en materia de debate. El padre Luis Rosario precisó que hace tiempo están fallando las bases familiares y atribuyó a esa situación el resultado del estudio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Hemos visto que la violencia se ha reducido. Veíamos que un 75% antes de iniciar el proyecto decía que la violencia juvenil iba en crecimiento en su comunidad. Una familia estable muy difícilmente va a crear este tipo de situación. Ni siquiera la pobreza es tan fuerte como para poder socavar lo que es la base familiar. El sacerdote además expresó que las instituciones internacionales que realizan estudios sobre el país son las mismas que buscan implementar acciones que van en detrimento de la familia y la sociedad. Las que están propugnando, empujando para que la sexualidad se vuelva todavía más disparate de lo que está sucediendo. Y que se despenalice el aborto, y que se introduzca el matrimonio de homosexuales y lesbianas. En fin, que yo no comprendo cómo por una parte uno puede rasgarse las vestiduras en señal de escándalo y por otra parte entonces esté quejándose. Cuestionó también que en 4 años la USAID haya rescatado 100.000 jóvenes de la delincuencia, tal y como lo establecen en el informe. Ante la situación, hizo un llamado al gobierno para que implementen proyectos en mira a fortalecer la familia. Mientras que la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, aseguró que el gobierno sí trabaja en la consolidación de la familia. Alternativas como son, por ejemplo, acciones que vayan al fortalecimiento del matrimonio y la familia, y lo que nos ofrecen es todo lo contrario. Hay proyectos con la familia, el despacho de la primera dama y la vicepresidencia de la República trabajan de manera sostenida por integrar las familias a los sectores productivos. De su lado, el director general de Infotep, Rafael Ovalles, explicó que el fenómeno de niños y jóvenes que ni estudian ni trabajan es un problema en toda América Latina. En Latinoamérica el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan es mucho mayor. En el caso nuestro estamos respondiendo a la política del presidente Danilo Medina de dar oportunidad para que los jóvenes se preparen. Recordamos que la directora ejecutiva del proyecto Alerta Joven, Sasha Seibel, precisó que la edad de atención de prevención de jóvenes en riesgo es antes de los 13 años. Heidi Veras, NCDN. La pregunta puesta a consideración de nuestros distinguidos invitados. ¿Concuerdan ustedes con que la USAID, o con la USAID, concuerda usted en que hay más de 500.000 jóvenes que podrían convertirse en delincuentes en República Dominicana? Estamos hablando de una media de jóvenes que los llamados ni estudian ni trabajan, pero yo diría ni, que ni existen a veces para determinadas políticas gubernamentales. El Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, digo, de la mujer, el Ministerio de la Juventud, ¿qué están haciendo para este segmento de la población? Hay que crear políticas públicas que vayan en esa dirección, pero sobre todo es un tema de que aquí hay un gran problema, es las oportunidades, que lamentablemente no hay oportunidades. No se ofenda, pero usted ahorita peleaba por el orden y le toca a Gianilda. No, perfecto, no, yo hacer un comentario. Adelante. Entiendo que la señora Yanila va a iniciar este panel, ¿no? Esta discusión, pero ciertamente somos un país con demasiado pocas oportunidades. Mire, la verdad es que el estado de peligrosidad en el que viven estos jóvenes, el ambiente
la caldera en la que se ven sometidos durante su día a día, la falta de oportunidades, como muy bien se ha dicho en este espacio, la falta de seguimiento de las autoridades. ¿Quién le da seguimiento a un muchacho que deserta de la escuela, que se ausenta? ¿Quién va donde un padre para decirle por qué su hijo tiene una semana que no viene a la escuela? ¿Quién le da seguimiento a todas esas pandillas barriales que hay? ¿Quién le da seguimiento al narcotráfico que paga con drogas y se convierte en un microtráfico que le es más rentable a los muchachos vivir de eso que no vivir? ¿Qué hace el 32% de nuestra población joven que ni estudia ni trabaja? Pero como decíamos aquí, más de ahí, cuando lo califican, tampoco califican para lo que se ha preparado. O sea, muchachos ya preparados de universidades que cuando van y le hacen un examen no tienen calificación. O sea, que lo han preparado sin calidad para desempeñarse en los cargos que también quieren desempeñar. O sea, es una tercera categoría de falta de equidad, de falta de oportunidades. Entonces nosotros, claro que los muchachos viven en un estado de peligrosidad. Porque cuando usted está en un ambiente en donde usted se gana 1,000 pesos por llevar una cosa de un lugar a otro, ilegal, una sustancia ilegal, no es verdad que usted va a echar un día, usted va a pasarse un mes entero para ganarse 10,000 pesos en una cafetería, 12 horas de trabajo. Entonces los muchachos están viviendo en ese estado de peligrosidad, que usted va a un barrio y usted ve un punto de droga aquí, un punto de droga allá, que se lo dice la misma gente, mira, ese muchacho está en droga, ese otro. Claro. Yo quiero decirle que el joven que trabaja conmigo se mudó de un lugar porque no resistía el olor de la marihuana, subía a su apartamento. Eso es lo que está pasando en los barrios de la ciudad. Entonces esos muchachos están en un estado de peligrosidad. Y por más que se diga, porque lo dijo el propio informe de Alerta Joven, es más caro la curación que la prevención. Sale 13,000 pesos curar y sale 300,000. Curar ya a un muchacho que ya está contaminado, rehabilitarlo, reinsertarlo en la sociedad. Entonces, al Estado le conviene más invertir en la prevención. Un muchacho que todavía no está inserto en las drogas, es mucho más fácil sacarlo de ese ambiente contaminado que luego que ya no hay nada que hacer. Una economía ralentizada que no produce empleos, para mí es el resultado de una ecuación que al final de cuentas es volátil y altamente peligrosa. El empleo lo está produciendo el sector informal y esto en gran medida está reproduciendo un perfil que no va a completar las cualidades o capacidades de un segmento amplio de jóvenes que optan por ir a una universidad y prepararse. No es posible que el índice de salario en la República Dominicana tenga una oscilación, la base de la pirámide, por debajo de 15,000 pesos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un proceso de exclusión social que se traduce en una inequidad que al mismo tiempo repercute claramente en actos delictivos. Y otro elemento, la desintegración de la familia. ¿Cómo es posible que la familia en la República Dominicana se está dando bajo una estructura monoparental? Ya la familia funcional dentro del ámbito convencional no existe. No es un asunto de un enfoque puritano y doctrinario desde una perspectiva religiosa, no, es un enfoque social. La República Dominicana no puede acogerse a un enfoque que trascienda el aspecto de lo humano. La humanidad radica en que los jóvenes necesitamos oportunidades, porque la única vía de usted lograr satisfacer sus necesidades puntual y básica es optando por el pluriempleo. Claro. Usted tiene que multiplicar el esfuerzo en 4 manos. ¿Y cuáles son las 4 manos? Un hombre y una mujer en un matrimonio formal. Pero ¿cuál es la otra modalidad? El área del concubinato. No son los mismos derechos que tiene. Entonces, la República Dominicana tiene que autorrevisarse completamente, un enfoque estructural, profundo. Y claramente estoy muy de acuerdo con lo que dice Janil del aspecto de los estupefacientes y del narcotráfico y del microtráfico. No están robando a los jóvenes por el mal ejemplo, porque para un joven optar por el camino fácil y conseguir una jipeta, que a veces usted ve cómo personas pueden tener un lujo y una ostentación, que cuando usted lo lleva al grado de la equivalencia, usted no tiene soporte, porque usted para percibir los recursos que usted gana se le hace eminentemente difícil, es la descomposición de la sociedad en sí misma. Bueno, sobre el tema del informe como tal, que hace USAID, se puede recoger varios elementos importantes. Este informe que se hace sobre 500 comunidades, las más vulnerables, las más de mayor peligrosidad, según ellos mismos sacaron los elementos para tomarlo en cuenta. Ellos entienden que con el programa Alerta Joven han podido reinsertar a más de 100,000 jóvenes. Y justamente los datos que daba Gianila
El tema económico plantea que se ahorra el gobierno mucho más recursos cuando hace política preventiva que cuando hace política curativa en este aspecto. Pero entre las partes que ellos entienden o los mecanismos que han logrado para que estos jóvenes salgan de una situación de mayor favorable a lo que tienen hoy, han tomado el tema de la educación, el tema de cualquier oficio que ellos tengan o cualquier capacidad o competencia que puedan desarrollarse, el tema de la familia, que pudieran desarrollar también un ambiente mucho más fácil para ellos o mayor acogedor, podemos decir, y el tema de las oportunidades, como siempre se establece, que hay una gran falta de oportunidad de esos jóvenes que están vulnerables en los sectores más populares del país. Trataron de mejorarle su condición y esto han podido llegar. Ahora, hay un aspecto que establece el informe que habla del tema de educación sexual. Y esto lo digo y le llamo la atención porque a quienes se evaluaron son, en su mayoría, fue tomando como parámetro la edad de 13 años y que encontraron una cantidad inmensa de jóvenes o que ya tenían hijos o que estaban en embarazo o que estaban muy próximos a ya viviendo con una pareja y ese tipo de cosas, menor edad, que evidentemente en el futuro reciente iban a tener hijos a menos que tuvieran algún problema natural, ¿verdad? Entonces, sin ninguna capacidad para poder afrontar la responsabilidad que eso conlleva. Por eso, y hablo de este tema porque por eso, aparentemente, el padre Luis Rosario, con un tema de que USAID ha estado con una política muy abierta, que ha sido la línea que ha ido Estados Unidos en cuanto a la política de sexualidad y ese tipo de cosas y los rasgos más vulnerables. Luis Rosario plantea el tema que tiene que ver con los derechos sexuales que ellos promueven, pero Luis Rosario para nada cuestiona el informe como tal, todo lo contrario. Él está totalmente de acuerdo con el tema, es un tema de punto de vista que pueden tener ambos sectores, pero en el fondo, igual que todo lo que estamos aquí, aunque tengamos mecanismos y creencias diferentes ideológicas, entendemos que evidentemente hay un problema que está afectando a la población. Esas 500.000 jóvenes que entienden que son pasibles a convertirse en delincuentes y demás, el Estado Dominicano tiene que inmediatamente intervenir esos sectores que el informe revela, porque yo tengo que darle credibilidad. Yo no puedo venir a cuestionar ese informe, porque en otros informes que ha hecho USAID me he sentido identificado y lo he usado como parámetro de estudio. Ahora, no quisiera que por una confrontación que pareciera ideológica o religiosa, dejemos pasar del lado el fondo del informe. Y apelo a que busquemos el mismo, que llamemos a estas organizaciones que intervienen y que están haciendo un aporte interesantísimo para ayudar a sacar a estos jóvenes y evitar que tengamos en el mañana no solo 500.000, 700, 800 o 1 millón de jóvenes en esa área. Mire, yo creo que el tema de los NINI, como lo han llamado ya en muchos países, es un tema que llama poderosamente la atención y preocupa a todos los gobiernos. Sin embargo, cuando vemos el informe del USAID, creemos que es un informe hasta cierto punto cierto. Es un informe que se ha hecho bajo quizás un número interesante de muestras, pero yo creo que al final lo que tenemos que tomar es ese informe como una... Y no lo hizo la oposición tampoco. No se trata de la oposición. Digo yo, por si acaso. Se trata de que estamentos como los USAID se manejan de una forma, los informes están hablando solo acabada. Pero no solamente eso, yo lo que creo es que bajo este informe lo que tenemos que trabajar es el gobierno, la sociedad civil, todo en que la familia y todo aquello que está afectando el desenvolvimiento de los jóvenes de nuestros barrios, que sin lugar a duda se ven quizás motivado por el flagelo de las drogas, por el flagelo del desempleo, por el flagelo de la delincuencia. Cuando tú te vas a poner en un centro correccional de jóvenes de 15, 14 años, cuando tú investigas, cuando tú haces una media, todos están presos por el mismo tema, droga, robo, etc. Entonces, ¿qué y no la primera vez. Que eso ha llevado a esos jóvenes a una separación, pero producto de qué? Producto del seno familiar, que la madre lamentablemente tuvo que casarse con una persona, entonces tienen 2 y 3 hijos con diferentes hombres, y eso hace que los jóvenes quieran emancipar del hogar y crear sus propias condiciones de vida. Muchas veces jóvenes, jovencitas, como decía el informe, que bueno, tienen que dormir en una habitación con una persona que no es su padre. Entonces, ¿qué hace? Quiere retirarse del hogar, entonces ahí inicia el embarazo prematuro, ahí inicia el uso de droga,
alcohol, entonces eso provoca evidentemente un problema en la sociedad. Hay un yo creo tema, que, para terminar, Daniel, para terminar con eso, yo creo que el tema es trabajar con las oportunidades, trabajar con la educación, no solamente la educación en los hogares, o sea, los padres somos responsables de lo que claro, esa es la primera base. Y esa base, tan importante como la familia, hay que trabajarla y fomentarla bajo la doctrina de lo que establece la Constitución de un hombre y una mujer, y sin lugar a dudas que eso es preponderante para una sociedad como la nuestra en vía de desarrollo. Hay una cosa importante que aquí se planteó y que nosotros quisiéramos que lo profundicemos un poco, así en los breves minutos que nos quedan. Y es que nosotros tenemos una demanda laboral anual de más de 100.000 jóvenes. Son 100.000 jóvenes los que entran, por ejemplo, al padrón electoral. ¿Cuántos jóvenes entran anualmente? Entran esos mismos. En un año entran 400.000. Sí. Hay capacidad para darle albergue a esos jóvenes. Porque el informe dice que 100.000 han salido, pero si usted entra 100 todos los años, usted tiene un déficit acumulado de más de 500.000, que es lo que está pasando. Que hay, además de todas las cosas que hay. Pero generacional, ¿verdad? Porque estamos viendo el padre Luis Rosario, que en su discurso a lo mejor de desesperación, porque ven que no hay soluciones, cuando está viendo lo que está viendo en los barrios y lo que está pasando, habla de que la homosexualidad y que esas agencias promocionan eso. Eso no es así, porque en los países más desarrollados, en donde ya el tema de la homosexualidad no es un tema de tabú, criterio de libre pensador. No hay absolutamente esta cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esto es un tema de oportunidades, padre Luis Rosario. Esto es un tema de falta de oportunidades, de falta de empleo, de políticas públicas que incentiven el empleo formal, como tú decías. Porque esa informalidad en donde tú tienes un empleo hoy, mañana tienes otro. Con una educación sólida. Bueno, pero mira, la educación viene desde la misma conformación del Estado. No es solamente la familia sola, una familia que tenga que trabajar los dos, como tú decías. Tú no me puedes exigir que también eduque a los hijos, que esté ahí, como estaba la mamá antes o la madre. Un enfoque social, pero también un enfoque de oportunidades, del estado de peligrosidad en que esos niños solo se crían en esos barrios, con una abuela que mantiene los hijos de 5, que son trabajadoras domésticas, de 5 hijas, que tienen hijos de diferentes padres, como muy bien tú señalabas. Entonces, un problema social, de promiscuidad, de violación, de incesto. Ahí hay un problema de tantos factores que... Pero lo que más me gustó del informe es que dice que con la parte preventiva es económico con la... Y el Estado Dominicano tiene que debe de invertir en y hacer la inversión necesaria. ¿Y qué está haciendo la Secretaría de la Juventud en eso? Eso existe, la Secretaría de la Juventud, porque yo me digo, esto no son temas de la Secretaría de la Juventud. ¿Dónde estaba el ministro de la Juventud? Cuando Franklin Rodríguez estaba era muy bueno. ¿Quién es el ministro de Eso está para dar becas, el ministerio. Ahora hay nuevos jóvenes de la Juventud. Miren, ya el compañero... Eso debería de ocupar. Una joven reciente. Daniel, el compañero Félix Victorio nos está esperando ya. Está esperando ya. No, pero Félix no viene hoy, me dijeron. Bueno, lo vamos a ver después de esta historia. Mandó su doble. Miren, gracias a ustedes. Ha llegado el momento de despedir el programa. Ahora, ya después de haber escuchado las partes más democráticas de la nación. Jurado? Sí, ahí te acuerdas. Bueno, me gustaba mucho. ¿Cómo se llama el conductor? El de Alberto Mengual. ¿Y qué de él? Él tapa con su programa. Sí. Yo creo que lo tiene todo. A mí me gustaba cuando invitaba a Tuey. Sí, que lo ponía como nervioso. No, un debate entre la Tuey. Sí, no, cogía su lapicero y se ponía ese patado. Y con la Jara no fue también, que tuvo un debate interesante. Y conmigo. Le tiene muchísimo pleito. ¿Sí? Conmigo, sí. Bueno, un abrazo a Gianilda, un abrazo a Benny, un abrazo a Harold y, por supuesto, a casi con pueblanos, porque de Goya a San Pedro me poca la distancia, ¿verdad? Dije Germán, perdóname, Harle Melo. Miren, nos vemos ahora. ¿Usted qué va a opinar, amigo televidente? Porque los temas que discutieron estas personalidades ahora los trasladamos a NSDN, resumen final y otros temas más. Hay una suspensión de un préstamo a las empresas en el exterior vinculadas de una manera u otra al Banco Nacional de Brasil. Está ahí lo de Odebrecht y todas esas cosas, el cártel de empresas que vinculadas con políticos y funcionarios, pues ya ustedes saben, pusieron en quiebra a esta, más de 2.000 millones, ¿verdad? Desviaron. El milagro de Brasil se está... Ay. Bueno, opacando. Hay un dinerito por ahí que ya no va. Por esos modelos. Esto fue Noticias entre Políticos. Buenas noches.